El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces Jesús dijo: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, para entender un poquito el contexto en el que se nos presenta este hecho histórico, en el que Jesús sana a los 10 leprosos, habría que tener en cuenta algunas ideas. La primera idea que le da cohesión a un pueblo, a una nación, es: un estado es la suma de un territorio, de una población, de un gobierno y los vínculos que le dan unidad. De manera que eso es un estado. Pues bien, el pueblo de Dios compartía un territorio, un gobierno teocrático, es decir, que se basaba en la religión y en la fe, una población, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, y los vínculos que los unían especialmente a ellos era la fe y era la religión. Sin embargo, encontramos que se dividen en 4 provincias, así como hoy Estados Unidos se divide en 50 provincias o estados, diferentes nombres se les puede llamar. Pues bien, ellos se dividían en 4 provincias, que era Galilea, Perea, Judea y Samaria. 4 provincias. Pero los samaritanos diferían de los judíos, es decir, Judea y Samaria, tenían diferentes ideas respecto a lo religioso. Si ustedes analizan el diálogo que Jesús tiene con la samaritana cuando le pide de beber, cuando le pide agua, sale cuáles son esas diferencias. Y las diferencias son de fe, son de religión. Los judíos, dirá la samaritana, quieren adorar a Dios en el templo de Salomón. Y Jesús es judío. Por tanto, de alguna manera, la samaritana creía que era enemigo de los samaritanos. Porque los samaritanos, ellos dirán: y nosotros sostenemos que la salvación nos viene en este pozo que nos dio Jacob. Y aquí es a donde tú vienes a pedir agua y me lo pides a mí que soy samaritana. No, se hablaban los judíos. Es más, las 3 provincias, Perea, Judea y Galilea, llamaban a los samaritanos extranjeros, los llamaban con desprecio, había división entre ellos, y todos siendo descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, por tanto, siendo un solo pueblo, divididos entre ellos.
Pues bien, este es el contexto en el que Jesús, siendo judío, va caminando rumbo a Jerusalén, es decir, los opuestos a los samaritanos. Ya sabemos que los samaritanos querían adorar a Dios y encontrarse con Dios en el pozo de Jacob, y los judíos en Jerusalén, en el templo. Hacia allá va Jesús. Y en ese camino, entre Galilea y Samaria, hay 10 leprosos, 10 gentes, personas que necesitan la misericordia y la salvación de Dios. Y entonces todos los 10, por la fe, reconocen a Jesús como el Hijo de David y lo reconocen con poder. Por eso le dicen: ten misericordia de nosotros. Y Jesús les dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. Los sacerdotes eran los encargados de certificar que ya estaban limpios, les daban un certificado para que regresaran a sus comunidades y pudieran llevar su vida cotidiana. Y en el camino quedan sanos. Y entonces de los 10, solamente uno se regresa para agradecerle a Jesús, para agradecerle que lo ha limpiado y que lo ha sanado. Glorifica a Dios. Y Jesús expresa un sentimiento de tristeza por lo mal agradecido que son los otros 9. Y dice: ¿que no quedaron limpios los 10? ¿Por qué este, que es un samaritano, dice extranjero, es decir, utilizando el mismo lenguaje que utilizaban los demás, por qué este es el único que viene a darle gracias a Dios? Y mis queridos hermanos, hemos de descubrir en este lenguaje 2 cosas. Aunque comparten la misma fe, tienen diferente actitud ante Dios y ante Jesús. Las 3 provincias, Galilea, Judea y Perea, esas 3 provincias, se sienten muy dignos de que por pertenecer a ese pueblo ya no necesitan trabajar, luchar o ser agradecidos. Eso ya les viene. Jesús en algún momento les echa en cara a la gente que tiene esa actitud. Hay un momento en que dice: de verdad les digo que habían muchos leprosos en tiempos del profeta Eliseo, y sin embargo nadie vino a reconocer al profeta Eliseo sino Naamán, que era de Siria, un extranjero. Es el que viene a reconocer que aquí hay alguien que lo puede sanar en nombre de Dios. Y Jesús pide que se le reconozca: aquí hay alguien que es más que Eliseo. Y habían muchas personas enfermas, lisiadas, en tiempo de diferentes profetas, dice, y sin embargo uno de ellos vino, la reina del sur, y vino a reconocer al profeta de Dios, y sin embargo la gente de aquí no lo reconoció, como que se sentían muy pagados de sí mismos. Entonces, en este caso, mis queridos hermanos, Jesús agradece profundamente a este samaritano que viene a darle las gracias. Y entonces hay un paso más hermoso que haberles devuelto la salud. La fe hizo que quedaran sanos. No hay problema, los 10 quedaron sanos. Pero cuando regresa el samaritano y agradece a Dios, le da gracias a Dios, entonces le dice que estás salvado. ¿Se fijan la diferencia? La fe da la sanación
y el agradecimiento da la salvación. De manera que esta reflexión que hoy estamos haciendo debe de titularse de la sanación a la salvación. La salvación por la gratitud. A mí me gusta mucho nuestro hermano que viene a hacer posible que tengamos estas reflexiones disponibles en el canal Gracias a Dios Televisión, de manera que esa gratitud que ellos reconocen es la gratitud que nos lleva a la salvación, que Dios nos da la salvación. No basta con reconocer que Jesús es el Salvador y el Señor. Pues sí nos traerá milagros, sí nos traerá la salud, pero el que nosotros correspondamos y seamos agradecidos, eso nos lleva a la salvación. Debemos de luchar mucho, mis queridos hermanos, por nuestras actitudes y maneras de pensar con la gente que nos rodea, porque algunas veces nosotros, y voy a poner el ejemplo un poquito mezclándolo con el tiempo de Jesús, nosotros los judíos, los de Galilea y los de Perea, pertenecemos al pueblo de Dios. En cambio, los de Samaria, fuchi, que se queden lejos. Bueno, eso mismo traigámoslo aquí, a nosotros, a nuestros tiempos en los Estados Unidos. Es que yo soy ciudadano, yo sí me merezco esto y esto. Pero el que es un migrante, aléjese. Es decir, nosotros ya nos sentimos con todos los derechos y luego sentimos celos de que tal vez hay personas que califican para ciertos beneficios en sus necesidades y nos sentimos ofendidos. ¡Ay, lo que están haciendo con mis impuestos! Caray, hombre, como si pasar necesidad solamente fuera de ciertas personas o de otras. Y también debemos de cuidar mucho los vínculos que nos unen, mis queridos hermanos, porque si yo les dije que un pueblo, un estado es la suma de un territorio, una población, un gobierno y los vínculos que les dan unidad, pues simplemente yo les digo, México, la Nueva España, fue un territorio, un gobierno y una gran población. Pero lo que lo hizo fuerte fueron los vínculos. Y los vínculos más fuertes, les guste o no les guste, fue la iglesia, fue la fe. Vayan a Michoacán, vayan a Sonora, vayan a Yucatán y donde quiera lo que nos da unidad es la fe católica. Los templos, la iglesia, las fiestas, la celebración de los santos, todo eso. Y miren qué vergüenza que el gobierno de México no solamente no reconoce la fe ni la religión, sino que la rechaza y está en contra de ella. Pero no cualquier fe, la fe que le dio unidad. Fíjense que allí en el Congreso y en todos esos lugares, cuando se habla de religión y de fe, todos no se hable de religión, no se hable de religión. ¡Uy, qué horror, qué horror! Pero cuando se trata de hablar de religiones prehispánicas, de Huitzilopochtli, de Quetzalcóatl, de sacrificios de gallinas o de lo que sea, ahí sí se unen. De manera que mis queridos hermanos, hay que ser coherentes, hay que ser agradecidos, darle gracias a Dios por estas tierras, por estas costumbres, por estos hermanos, por este pueblo del cual nosotros somos parte, que a final de cuentas somos el pueblo de Dios. Y todo lo demás, que no nos lleve a ver a los demás hacia abajo, como dijo la marioneta de trapo, de la cual ya tantas veces les he hablado. Dios mío, si por un instante te olvidaras de que no soy más que una marioneta de trapo y me dieras un poco de vida, le enseñaría a los hombres que nadie tiene derecho a ver a los demás hacia abajo, si no es para ayudarlos a levantarse. Este texto del Evangelio que hemos escuchado el día de hoy
es muy probable que lo vamos a volver a escuchar el Día de Acción de Gracias. Con esto, la Iglesia nos recuerda lo importante que debemos de reconocer que todo lo que tenemos, lo tenemos gracias a Dios. Y yo agradezco al ministerio, gracias a Dios, de que hace posible que llevar estas reflexiones, estas humildes reflexiones, hasta sus hogares y especialmente donde no tienen la oportunidad de moverse físicamente para ir a la iglesia. A los enfermos que tienen atención médica, que digan gracias a Dios, tenemos un segurito, tenemos una medicina, un familiar, y si no, un pueblo que está rezando por nosotros. Suba a Dios nuestra oración. Ofrezcamos nuestras oraciones por todos aquellos que confían en la gracia de Dios, para que experimenten las benevolencias de Dios y sean agradecidos. Roguemos al Señor. Pidamos por nuestros difuntos, para que el Señor les otorgue la vida que no se acaba. Roguemos al Señor. Demos gracias al Señor también por el cumpleaños de Darío Rojas, también por el eterno descanso de Joaquín Núñez, Micaela Martínez y Jesús Loevano. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de tu dulce y santa Madre. Amén.